Recordemos que cuando hablamos de la captación, hablábamos de ofertas engañosas, ¿no? de trabajo. Entonces, uno de esos engaños puede ser que le digan, vas a cobrar, por ejemplo, 80.000 pesos por quincena y resulta que cuando llega el pago, no, esto era por mes. Entonces ahí ya el trabajador está cobrando la mitad. Y ahí están presentes algunos indicios de explotación que, bueno, si esto llega a la justicia, van a fallar a favor del trabajador, ¿no? O esperamos que fallen a favor del trabajador. Y después están los indicadores de contexto, que algunas cosas tienen que ver con cuestiones de seguridad e higiene elementales, ¿no? Elementales para los que conocemos las legislaciones y para los que conocemos los derechos de los trabajadores, pero, insisto, la mayoría de las personas que caen en estas situaciones de explotación desconocen cuáles son sus derechos, naturalizan esas situaciones y hacen más difícil que por sus propios medios intenten salir de esa situación. Entonces, los que podemos conocer que estas situaciones se pueden dar y constituyen un delito, tenemos que cada vez hablar con más gente, ¿no? Y replicar estas situaciones para advertir, alertar que si alguien cae en una situación como esta, no es algo natural, no es algo que esté bien y es algo que puede y casi tiene la obligación de denunciar para no volver a caer en esa situación y evitar que otros caigan. Es en este punto es una cuestión de prevención, ¿no? de evitar que otros caigan en esta situación. Y que además, si denunciamos al explotador, que la justicia haga su trabajo y que esa persona rinda cuentas ante la ley. Entonces, hablando de los indicios de contexto de explotación laboral, está algo vinculado a la modalidad de servidumbre por deuda y que tiene que ver con el endeudamiento inducido. Muchas veces cuando se capta una persona de otro lugar, de otro país o de otra provincia, hace unos años el reclutador era el que iba, contactaba personalmente a la persona o a las personas, las acompañaba en el traslado, en los micros, en combis, bueno, en el vehículo que sea, y la llevaba hasta el lugar de destino donde iba a ser explotada. Hoy eso, como decíamos, cambió y se hace todo virtualmente. Le mandan el pasaje, por WhatsApp incluso, y alguien lo espera en el lugar de destino. Cuando llega el momento de cobrar su primer salario, esta cuestión, ¿no?, del endeudamiento inducido, bueno, vos tenés que cobrar tanto, pero te tengo que descontar el pasaje. Y además, como estás durmiendo en ese colchón con un nylon arriba, te tengo que descontar el alojamiento. Y además, en esta libretita anoté toda la comida que consumiste en ese kiosquito que tengo, ¿no? Eso que decía Alejandro. El mismo establecimiento es el que le vende la comida. Entonces, el trabajador termina debiendo más plata de la que supuestamente ganó. Y tiene que seguir trabajando para poder seguir pagando su deuda. Y esto se hace una rueda que nunca se termina. O también se da una situación por la que le retienen los documentos, ¿no? Esto ya no se ve tanto por esta cuestión que les decía de que quienes cometen el delito ya saben lo que va a buscar el que investiga, y una de las primeras cosas que se indagaba era si la persona tenía sus documentos en su poder, porque eso es algo que si a vos te sacan los documentos y ves la puerta abierta, tal vez no te vas a ir porque te están reteniendo tus documentos, ¿no? Que simbólicamente es tu identidad. Pero hoy lo que sí se retiene es, por ejemplo, la tarjeta de débito, ¿no? Entonces, te abren la cuenta en el banco, te pagan como corresponde bancarizadamente, pero te retienen la tarjeta, no te informan tu número de cuenta, no te informan dónde es el lugar para que vos vayas a hacerte tu salario, y de esa manera te retienen también el salario. Eso también se está viendo mucho en el ámbito rural. Después están las amenazas y la coacción, no solo psicológica, sino también física,
Bueno, los abusos, ¿no? Las violaciones, sobre todo cuando se trata de explotación a mujeres o a diversidades. Y les quería recomendar una película que muestra muy claramente todo esto que estamos hablando, que es una película brasilera, volviendo a Brasil, donde se ve muy bien la situación de explotación, esto de la servidumbre por deuda, donde también alguna persona que ya está siendo explotada hace un tiempo genera un vínculo de confianza con el explotador y lo convierte a su vez en victimario, ¿no? Que eso es algo también importante de la ley de trata. Cuando una persona está siendo víctima de una situación de explotación y comete un delito bajo coacción, no es punible, o sea, no puede ser considerada que está cometiendo un delito, y sucede muchas veces que son obligadas a cometer delitos o a ejercer coacción también sobre otros trabajadores. Bueno, la película se llama Los 7 prisioneros, está muy interesante, por ahí algunos ya la vieron. Después tenemos también lo que es la restricción a la libertad de movimiento, que esto tiene que ver con esa cuestión de la imagen que, si nos dicen esclavitud, tenemos, ¿no? Una cadena. Y insisto, esa cadena no necesariamente tiene que ser una cadena real, puede ser una cadena simbólica que se genera con esta situación de coacción, de amenaza, de amedrentamiento, ¿no? Bueno, no tenés a ningún otro lugar que ir, esto es lo único que tenés. Entonces la persona se convence de que tiene que estar a merced de su explotador. Pero sí hay situaciones donde existen esas cadenas o existen rejas, candados, imposibilidad real de salir, y hay lugares que terminan convirtiéndose en trampas mortales, ¿no? También en el ámbito urbano, muchos casos de talleres clandestinos donde se dan situaciones de explotación en el rubro textil, que por otros de los indicadores de contexto que tienen que ver más con la seguridad y higiene, como la inadecuación de instalaciones eléctricas, falta de ventilación, entre otras, se producen cortocircuitos, incendios, material inflamable como las telas, se produce un incendio y las personas quedan atrapadas en esas situaciones, y ha habido varios casos en los últimos años donde murieron personas, ¿no? Por esta imposibilidad real de salir. Entonces vamos viendo distintas situaciones que en una inspección laboral, por ejemplo, hace unos años los inspectores, hablo de la Ciudad de Buenos Aires, elaboraban un acta de infracción por cuestiones de seguridad y higiene, pero resulta que había trabajadores que, aleccionados por los que los estaban explotando, escapaban por el fondo de la casa, y al no tener todo el panorama, ¿no? de estos indicadores de explotación, se hacía una clausura por insalubridad, por ejemplo. Y resulta que había infracciones a la ley de migraciones, infracciones a la ley de trata, bueno, un montón de vulneración de derechos, pero que pasaban desapercibidos. ¿Esto por qué? Porque estaba, insisto, invisibilizado el tema de la trata y explotación. También muchos casos que pasaron antes de que se sancione la ley de trata y que nadie hablaba, digamos, de explotación, pero vimos que desde muchos años atrás estas situaciones se vienen dando, ¿no? Bueno, después otras situaciones como situaciones extremadamente precarias de hacinamiento, falta de agua potable. Vemos en muchas situaciones en establecimientos rurales donde los trabajadores terminan tomando el mismo agua que toman los animales, no me acuerdo el nombre de los lugares de los bebederos animales, donde no hay lugares para refrigerar los alimentos, donde no hay suficientes baños o están de manera precaria, ¿no? Ha habido casos de 30 trabajadores con un solo baño, ni hablar de agua caliente para poder
de nuevo, cosas de sentido común y de humanidad básicas, ¿no? Tener agua, tener un lugar adecuado para dormir y tener comida saludable. Y esto lo que también lleva es a situaciones de enfermedad, ¿no? Se ven, además de los problemas de salud mental que terminan generándose por estar sometidos a situaciones extremas, también cuestiones físicas, anemia, tuberculosis. Hay una enfermedad pulmonar que lleva a la muerte, que es la silicosis, que por el polvillo que se genera cuando se hace el desgastado de las prendas, de los jeans, que ahora por suerte no se usa tanto los jeans desgastados. Eso genera un polvillo y al no tener elementos de seguridad adecuados, ese polvillo lo aspiran los trabajadores, produce una infección pulmonar que en muchos casos lleva a la muerte. Eso se ve mucho, se veía mucho al menos en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, donde estaban estos talleres de textiles de desgastado de jean. Bueno, acá esto que les mencionaba, ¿no? Las cuestiones más vinculadas a la seguridad e higiene. Y además de las cuestiones de falta de elementos de seguridad, cosas tan básicas como vestimenta adecuada, ¿no? Aquellas personas que trabajan en el campo, a la intemperie, en algunos casos que trabajan en climas muy fríos o en climas muy calurosos, no cuentan con la vestimenta adecuada, con los elementos de seguridad necesarios. Y hubo incluso casos donde las herramientas de trabajo quedaban a comprar por los trabajadores. Entonces era otro elemento más que cuando llegaba el momento de cobrar les descontaban a los trabajadores. O sea, alguien que tenía que desmalezar tenía que pagar el machete con el que desmalezaba. Ahora, si dejaba de trabajar, más allá de que le habían descontado el valor del machete, el machete quedaba para el explotador, ¿no? O sea, cosas insólitas que hablan de, bueno, además de lo delincuente que pueden ser, de los viciosos, de los cosificadores, de la falta de humanidad plena de los explotadores. Bueno, creo que todos estos demás se los dije, si no los pueden ir leyendo. Lo de la libertad de movimientos, que bueno, como decía, no necesariamente es una restricción física a la libertad de movimientos, pero sí existen condicionamientos, ¿no? Hay mucho de manipulación de parte de quienes cometen el delito de explotación con respecto a sus víctimas, que tiene que ver con, bueno, aleccionarlos de alguna manera de que si son migrantes, sobre todo, que no salgan solos a la calle porque al no tener la documentación en regla pueden ser deportados, cosa que nuestra ley no dice nada de eso, pero de nuevo, al no conocer los derechos ni las leyes argentinas si son migrantes, pueden caer en esa trampa. O que, bueno, algo que se decía mucho allá por el 2004-2005, cuando hubo una gran inmigración de personas de Bolivia, que decían, no, los argentinos son malos y son muy racistas y te van a denunciar, entonces no salgas a la calle, ¿no? Y todas esas cosas, una persona que viene de un país distinto, con una cultura tal vez distinta, con una sumisión cultural también, hace que, bueno, tengan miedo y le terminan creyendo a la única persona que conoce, ¿no? Volvemos, a veces hay una excesiva gratitud a aquel que lo está explotando. ¿Por qué? Porque es la única persona a la que conoce. Entonces, se aprovechan de esas vulnerabilidades. También está la cuestión en cuanto a la restricción de la libertad de movimiento y la posibilidad de comunicarse con el exterior, que es bastante polémica, que se han encontrado casos donde los jueces decían, no, esto no es un caso de trata o de explotación porque la persona tiene celular, tiene forma de comunicarse. De hecho, hubo un caso donde los trabajadores publicaron en Facebook un pedido de ayuda y la justicia falló en contra de esos trabajadores, diciendo, bueno, no se cumplían los criterios
criterios para hablar de explotación porque se pudieron comunicar con el exterior, ¿sí? Se pudieron comunicar para pedir ayuda, pero tenían una imposibilidad real de salir de esa situación por sus propios medios, porque no tenían plata para el pago del transporte, porque no tenían otro lugar para dormir que no sea el que los había alojado el explotador, no tenían plata para comprarse alimentos, estaban entrampados en esa situación. Entonces, eso es bastante complejo de hacerle entender a los jueces, ¿no? Que a veces se agarran, no sé si hay algún juez o juez acá, pero sí hay de la Defensoría que trabaja muy bien y que tiene todos estos elementos aceptados, pero parece mentira, pero todavía en algunos juzgados, y peor, en algunos juzgados federales, se dan estas situaciones de polémica y que no logramos hacerle entender a los jueces que, bueno, no tenía posibilidad de salir por sus propios medios por más que tuviera un celular, ¿no? O por más que se comunicara por internet con la familia. Entonces, es como muy frustrante a veces, ¿no? Imagínense si es frustrante para nosotros que detectamos esas situaciones, lo frustrante que es para una persona que está en una situación así de la que no puede salir y quien debiera ayudarlo y juzgar al que cometió el delito, dice no, está porque quiere, ¿no? Entonces es como, bueno, eso, frustrante. Y después tenemos también la situación de si se ve obligado o no a dormir en ese lugar donde trabaja. Ahí también hay una cuestión que genera esta polémica, porque hay muchos casos donde la persona se va a su casa después de una jornada de 15 y 16 horas y no es obligada a dormir en el lugar de trabajo. Aún así, todas las otras cosas constituyen una situación de explotación, porque también es otro de los elementos de lo que los jueces agarran y dicen no, porque puede entrar y salir libremente agrego yo entre comillas, del lugar de trabajo, así que no están en una situación de explotación, que no es verdad, ¿no? Y después hay algunas cuestiones que son importantes determinar para ver si se dio esa situación de traslado de la persona, que es una de los factores más importantes para determinar si además de explotación hubo trata, que tiene que ver con la situación del traslado y de cómo fue captado, ¿no? Entonces, indagar acerca de si esa persona vino por sus propios medios desde su lugar de origen, si vino ayudada por otra persona y esa persona es la que le pagó el pasaje, o si es la persona que la ayudó a cruzar la frontera, si cruzó la frontera por un paso legal o ilegal, y también acá una diferenciación con lo que es trata de personas y lo que es tráfico de personas. La trata de personas, como ya se mencionó, es un delito que atenta contra los derechos humanos, contra la dignidad, la libertad y la integridad de la persona. En cambio, el tráfico de personas es un delito contra las leyes migratorias, es un delito contra el Estado. Y en la trata de personas dijimos que no importaba si la persona consintió o no pasar, en este caso, de un país a otro. En cambio, el tráfico de personas, la persona que es traficada, en general, es una persona que buscó cruzar la frontera voluntariamente y que en muchos casos le pagó a alguien para que la ayude a cruzar de manera ilegal, ¿sí? Puede darse que esa persona, al venir de otro lugar, al no conseguir trabajo y demás, termine cayendo en una situación de explotación, pero no es la finalidad del tráfico de personas la explotación, como sí lo es de la trata de personas, ¿sí? Uno se da la confusión del término. Uno trata a una persona, un tratante de personas no es lo mismo que un traficante de personas. ¿Se entiende? El tratante comete ese delito para que otro o él mismo explote a esa persona bajo cualquiera de las modalidades que mencionamos. Bien. Bueno, esto es un repaso de las variables que no me acuerdo si están en el examen, lo van a tener que hacer, así que por las dudas miren también. Un machete. De nuevo la repito, la jornada, el salario y el contexto. Jornada tiene que ver con la cantidad de días y horas que se trabaja por cada jornada, el salario que no sea inferior a un salario mínimo vital y móvil, que
sea pagado de manera bancarizada y que sea claro si era por jornada, por quincena o por mes. Si no se cumple eso, es un indicio de explotación. Y el contexto que tiene que ver con las condiciones físicas de seguridad y higiene, y también con cómo es tratado o tratada la trabajadora o el trabajador. Y si tiene o no restringida su libertad de movimiento. Habíamos mencionado el tema de la explotación del trabajo infantil y el trabajo adolescente protegido. Bueno, acá hay gente del Ministerio de Trabajo, me da un poco de pudor hablar de esto frente a ellos, pero bueno, el trabajo infantil está prohibido, ¿sí? Ahora, si se detecta un niño, niña o adolescente menor de 14 años, no es punible la familia porque ese niño o niña esté trabajando. Si bien es un delito, los progenitores no pueden ser sancionados desde las leyes laborales, ¿no? Ahora, está permitido el trabajo entre 14 y 16 años siempre que sea para un emprendimiento familiar, por ejemplo, ¿no? Bueno, la mamá tiene un negocio sola o con su marido o su pareja y ese niño trabaja. ¿Puede trabajar toda la jornada laboral de 8 horas? No puede trabajar 8 horas. Puede trabajar hasta un máximo de 3 horas. No puede trabajar en nocturnidad y tiene que estar garantizado su derecho de acceso a la educación. Pero si hay una persona que no son sus progenitores, que también se beneficia con la ganancia que genera ese trabajo, ahí ya se considera explotación del trabajo infantil, aunque trabaje 2 horas, porque está trabajando para un tercero que no son sus padres. Después está entre 16 y 17 años, porque ya a partir de los 18 años es mayor de edad y puede celebrar un contrato de trabajo de manera independiente, pero de 16 y 17 años, que es el trabajo adolescente protegido, tampoco puede trabajar una jornada de 8 horas, puede trabajar hasta una jornada de 6 horas por día, nunca en nocturnidad, nunca trabajo insalubre. Sí puede ser para un tercero y tiene que ser con autorización de los padres o de uno de los padres o tutor o encargado. Y también tiene que estar garantizado el derecho a la educación. Cualquier otra situación por fuera de eso sí es explotación del trabajo infantil o adolescente. Bueno, más de 18 años, ya lo dije, puede desarrollar su trabajo libremente. Y hay un mapita que si bien ya es hace unos años, de cuáles son las zonas donde se detectó más explotación del trabajo infantil. Acá en Catamarca no se dan casos. Bueno, y esto no lo vamos a ver ahora porque después, además de que estamos en tiempo, pero después de que se vea grooming, vamos a... No se dan casos registrados. Registrados, sí, registrados. También la mendicidad forzada es una forma de explotación infantil, que eso sí se ve mucho. Ayer tuvimos oportunidad en 2 horas que estuvimos comiendo algo y por lo menos 6 niños y adolescentes pasaron y en un caso, que es lo que todos lo deben ver, estaba una persona más grande ahí esperando la recaudación. Entonces la mendicidad sí la vimos ayer. Bueno, acá uno de los ejemplos de explotación laboral urbana, que es un taller clandestino que se da mucho también en la provincia de Catamarca, aunque no sean talleres clandestinos, sabemos que en el rubro textil nos consta, se dan situaciones de explotación laboral, por más que sean fábricas registradas, se exceden las 12 horas de trabajo, no se cumplen con todas las condiciones adecuadas para cumplir con los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y ahí hay un déficit, perdón que lo diga, pero a veces no tengo algunos filtros, pero ahí hay un déficit inspectivo, ¿no? Los ministerios de trabajo provinciales son los que tienen el poder de policía, eso lo que significa que pueden ir a hacer inspecciones proactivamente sin necesidad de que haya una denuncia y detectar
implican precarización laboral, pero también pueden implicar situaciones de explotación como las que estamos viendo. Así que si alguien le puede hacer llegar al Ministerio de Trabajo de provincia, que es quien tiene el poder de policía, estaría buenísimo. Y acá hay unos números nada más. Estos son datos del 2020. Sobre todo los datos del ámbito rural han cambiado un poco porque hay un mayor compromiso de RENATRE, que es el organismo que se dedica a la registración, ¿no? y también hace fiscalizaciones y registra a todos los trabajadores que va detectando. Pero bueno, todavía falta mucho trabajo por hacer y casi un tercio de los trabajadores podemos decir que está registrado, pero hay poco menos de 2/3 que todavía falta registrar. Y son esos trabajadores mal llamados golondrina, ¿no? Los trabajadores temporales que se van trasladando a los diferentes lugares donde hay cosecha. Y bueno, eso también hace que quienes explotan ese trabajo se valgan, ¿no? de esa rotación y de que trabajan por temporada para no registrarlos. Y en el ámbito textil, que es el rubro por excelencia donde se dan casos de explotación, pero no es el único, también se da en comercio, en construcción, en un montón de ámbitos, casi el 70-75% se dan en situaciones de explotación y muchas de esas situaciones, ahora no tanto por la mejora en la situación en algunos países limítrofes de donde solían traer gente para explotar, pero gran parte de la producción se da en condiciones de explotación. Sí. Buenos días. Hay una consulta ahí antes que pase el gráfico con respecto a los trabajadores rurales. Ahí, cuando dice 500.000 sin registrar, ahí entrarían, por ejemplo, los casos de los trabajadores que están en condiciones de becado precarizados. ¿Hay alguna ley que ampara a esos trabajadores que hoy están, ¿no? en un trabajo rural? ¿Dijiste becados precarizados? Sí, son becados, pero están trabajando en un emprendimiento rural. ¿A quién corresponde? ¿Becados por quiénes? Municipal. ¿El emprendimiento es privado o público? Se supone que es público, es municipal. Claro, ahí podría hablarse de una precarización laboral. Hay que ver en qué condiciones están trabajando para ver si es una explotación. Bien, pero bien. Hay que ver todos los indicadores. Sí. ¿Podría ser una precarización o no? O sea, hay que conocer bien el caso. Bien, gracias. Pero también se da, la precarización laboral se da en el Estado también, lamentablemente. Por eso digo, ¿quién define esos derechos de esos trabajadores o trabajadoras? Las leyes laborales, siempre hay que atenerse a las leyes Que laborales. están en condiciones de becado. La ley laboral, que no es así. Voy a hacer una aclaración importante, perdón que me meta en la situación laboral. Lo que tenemos que tener bien claro es que el trabajador nunca pierde sus derechos laborales. Por ejemplo, una persona que es un inmigrante, que entró a la Argentina de manera ilegal y no tiene ningún tipo de residencia, esto es trabajo prohibido. ¿Prohibido para quién? Para el empleador. Este trabajador, que en realidad el empleador no podría haberlo tomado, puede reclamar sus derechos laborales. Y lo mismo en todas las circunstancias. Con esto quiero decir, las leyes laborales protegen a todos los trabajadores. Es una cuestión luego de cómo podemos reclamar. Si la persona está registrada, el reclamo va a ser más sencillo, y si la persona está sin registrar, va a ser un reclamo que va a necesitar otro tipo de prueba, otro tipo de probanzas, a lo mejor un juicio, pero los derechos laborales no se pierden nunca, por lo cual la respuesta es, las leyes amparan a todos y todas los trabajadores, sea cual sea su situación. Y sea cual sea el empleador. Claro, porque a veces uno, si es un municipio, es un gobierno, como que piensa, bueno,
no tengo derecho a reclamar, ¿no? Bueno, gracias Laura. Bueno, y ahí de nuevo recordar el canal de denuncia ante alguna situación de detección, también la importancia de que las y los docentes se capaciten en estos temas, aunque sea en lo básico, para incorporarlo en la ESI, ¿no? Cuando tienen las jornadas ESI, que en general por ahí se pasan muy por encima algunos temas que también tienen que ver con cuestiones de género y demás, pero esto también hace a una educación sexual integral. Pensemos en integral también, ¿no? No es solo sexual, porque esto previene de muchas situaciones a futuro de los y de las alumnas. Así que bueno, ahí están los dos canales de comunicación, el 145 lo vamos a ver de nuevo dentro de un ratito, y otra línea que es un número de WhatsApp que también las 24 horas del día de todos los años estamos recibiendo consultas y bueno, y evacuando dudas. Muchas gracias. Muy bien.